Lo que parecía ser una mañana tranquila Mamá, mirá, tengo algo que mostrarte. se convirtió en una pesadilla. Es mi nueva mascota, se llama Meningococo. ¡Te atraparé! Los virus están sueltos ¡Enfermaremos a los y niños! solo hay una forma de detenerlos. ¿Cómo? Activa tus superpoderes. ¡Vaxteam activado! Las vacunas te dan un escudo protector para que ningún villano pueda enfermarte. ¡Allá vamos! ¡Toma esto, maldito germen! Con estos superpoderes te sentirás fuerte y preparado para enfrentar cualquier virus y bacteria que quiera invadir tu cuerpo. ¡Aquí tiene! ¡No! ¡No podrás enfermarnos! Deciles a mamá y a papá que te lleven al parque. ¡No! Que te lleven al centro de salud a conseguir tus superpoderes. Vení con tu carnet de vacunación y llévate las figuritas para completar el álbum. Cuantos más seamos los vacunados, más poder tendremos contra los virus y bacterias. Súmate al Vaxteam, provincia de Santa Fe. Buenos días, soy la licenciada María Soledad Insaurralde, jefa provincial de enfermería. Les doy la bienvenida a la capacitación para los equipos de salud, en donde se presentará la implementación de la estrategia a este nuevo programa de vacunación presentado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, Vaxteam. A cargo de la misma disertación estará la doctora Gabriela Clement y la licenciada Leticia Márquez. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar. Vamos entonces a recordar el momento en el cual la ministra en los primeros días de diciembre presenta, junto al gobernador de la provincia de Santa Fe, el programa Vaxteam. A raíz de la situación actual del país, en el cual hay un descenso sostenido de las coberturas de vacunación durante la última década, profundizado por el impacto de la pandemia de COVID, nos encontramos frente a un riesgo sanitario muy importante, debido a que Argentina no alcanza el 90% de cobertura en ninguna de las vacunas de calendario infantil, al igual que el resto de los países, con posible reintroducción de enfermedades mortales que ya estaban controladas, como sarampión, polio, rubiola y tos convulsa, y el aumento de la población infantil y adolescente susceptible a contraer enfermedades. Por lo tanto, nos encontramos frente a una necesidad sanitaria urgente. El gobierno de la provincia jerarquiza la vacunación como una política pública prioritaria, chequeando y completando esquemas de vacunación, mejorando la calidad de los registros y revalorizando las vacunas como una herramienta preventiva. Y se lanza el programa Vaxteam. Se genera un programa que combina creatividad, evidencia y comunidad pensando en los chicos. Un grupo de villanos gérmenes quieren atacar la provincia de Santa Fe y los niños la defienden transformándose en superhéroes gracias a que activan sus poderes con la vacunación. Los niños descubren que cuando se vacunan se construye una burbuja protectora que impide que los virus y las bacterias entren y los enfermen. Entonces, con un lenguaje cercano a los niños, se transmite el mensaje de prevención de enfermedades a través de la vacunación. Más de 400.000 niños serán los destinatarios en toda la provincia de Santa Fe entre los 4 y los 11 años de edad a lo largo de este año. La idea es que a partir de un álbum de figuritas en los cuales se vean los villanos que atacan las escuelas y que cada vacuna va a representar un superpoder con una figurita, que se va a ir completando el álbum a medida que se apliquen las vacunas correspondientes a cada edad. Los álbumes se van a entregar en cada escuela, ya sea escuelas públicas y escuelas privadas de la provincia. Pero para completarlo, las familias tienen que concurrir a los centros de salud y a los hospitales con vacunatorio para controlar el carnet de vacuna, recibir las vacunas que se necesitan y cuando el esquema de vacunación está completo, se entrega todas las figuritas para que puedan completar el álbum. Este es nuestro álbum y a los 11 años se va a entregar una carta de poder
en el cual los chicos y las chicas que cumplen 11 años van a recibir esta tarjeta de poder en el cual queda constatado que ella recibió las 3 vacunas correspondientes a su edad. Es muy importante también considerar que hay un sitio web en la página de Vaxteam en donde van a poder encontrar los videos de la miniserie, las vacunas que corresponden a cada edad y además hay un mapa con el detalle de todos los vacunatorios que están habilitados en toda la provincia. ¿Cómo se va a implementar esta estrategia? A partir de la presentación del programa en los primeros días de diciembre, a lo largo de diciembre y durante los primeros meses del año se va a realizar la capacitación a los equipos de salud. Es muy importante que esta actividad se hace interministerial, no solamente el Ministerio de Salud, sino que trabajamos con el Ministerio de Educación. Por lo tanto, docentes, auxiliares se consideran aliados de este programa. Se van a ir distribuyendo los álbumes y a partir del mes de febrero y marzo, cuando comiencen las clases, los álbumes van a ser repartidos en cada escuela. Los niños los van a encontrar en su escuela. A partir de allí, pueden concurrir a cada efector de salud en donde van a estar las figuritas y estas figuritas se van a entregar una vez que se constate que el esquema de vacunación está completo. Por eso es muy importante no esperar a que comiencen las clases, sino comenzar a completar y empiezan a distribuirse los álbumes y las figuritas ya directamente cuando uno concurra al centro de salud. Si se constata que el esquema de vacunación está completo, se entregan todas las figuritas. Si falta alguna vacuna, es muy importante, se aplicará y ahí se entregarán todas las figuritas para poder completar el álbum. Es muy importante que a partir del mes de marzo y a lo largo de todo el año se van a implementar distintas estrategias de vacunación, además de que los niños concurran a su vacunatorio de confianza, ya sea público o privado, centros de salud, hospitales con vacunatorio. También la estrategia de Santa Fe Escuelas, vacunar en las escuelas, priorizando siempre aquellas escuelas que tienen baja cobertura, barrios vulnerables, y distintas estrategias como vacunatorios móviles que van a ir recorriendo toda la provincia para acercar las vacunas a todos los santafesinos y distintas acciones en articulación con vecinales, instituciones. La idea es visibilizar la campaña y la importancia de la vacunación. Entonces, importante poder trabajar en las escuelas porque en ellas se aprende matemática, lengua y también se enseña a cuidar la salud. Cada niño va a recibir su álbum en su escuela. Se va a priorizar la escolaridad y la salud de los chicos. Bueno, a continuación vamos a ofrecer la capacitación para cada integrante de los equipos de salud con respecto a vacunación, a cargo de la licenciada Leticia Márquez, que forma parte del equipo central del PAE, y yo soy la doctora Gabriela Clemens, soy pediatra y coordino el programa de vacunas de la provincia de Santa Fe. Como ustedes saben, existe una relación incondicional entre la salud y el accionar de los programas de inmunizaciones a través de la historia, donde las vacunas son una inversión esencial. Porque la vacunación siempre supone un proceso con beneficios. Logra cambios en la epidemiología de las enfermedades, disminuye la morbimortalidad de las mismas, reduce los brotes, controla, elimina, erradica enfermedades, logra protección no solamente del individuo que se vacuna, sino también solidaridad con aquellos que por algún motivo no pueden vacunarse. Y mejora la salud y la calidad de vida de cada individuo y de la comunidad. En los últimos 50 años, cuando se evalúa el impacto de la vacunación en la salud pública, vemos que la vacunación ha prevenido 154 millones de muertes en todo el mundo y que la mayoría fue
en menores de 5 años. Y las vacunas que más vidas salvaron fueron la vacuna de sarampión, la de tétanos, tos convulsa, la BCG. Desde 1974, la mortalidad infantil ha disminuido considerablemente y se estima que la vacunación fue directamente la responsable en un 40% de ese logro. Y todo esto ha sido posible entendiendo la vacunación como una prioridad de salud pública preventiva y acompañada del trabajo y el compromiso de todos los equipos de salud en todos los niveles y el aporte de los socios estratégicos como sociedades científicas, educación, organizaciones no gubernamentales, desarrollo social, medios de comunicación, entre otros. Cuando nos vacunamos, logramos no solamente la protección individual, sino la protección a toda la comunidad. La protección individual, referida a la formación de anticuerpos, la estimulación del sistema inmune, que genera anticuerpos y protección a lo largo del tiempo. Y la protección de la comunidad con lo que se denomina inmunidad de rebaño. Me protejo yo, pero también protejo a toda la comunidad. Cuando hablamos de control de una enfermedad, se refiere a la reducción de la incidencia, de la prevalencia y la morbimortalidad de una enfermedad a un nivel localmente aceptable, como resultado de la intervención de salud pública. Y esta intervención debe continuar a lo largo del tiempo para poder sostener esa reducción. ¿Qué pasa a lo largo de los años? Con el descenso de las coberturas de vacunación, se van acumulando muchos susceptibles. Por lo tanto, tenemos un escenario propicio para que aparezcan nuevamente casos y brotes de enfermedad. Siempre hay que recordar que el impacto de la vacunación va a estar relacionado directamente con las coberturas que se alcancen. ¿Y qué enfermedades actualmente están controladas? La difteria, la hepatitis A y el tétanos postneonatal. Cuando nos referimos a eliminación de una enfermedad, tenemos en cuenta cuando hay una reducción a cero de la incidencia de una enfermedad específica en un área determinada. Es decir, una enfermedad deja de estar presente en un determinado país o un territorio, pero en el resto de territorios o países continúa la enfermedad. Por lo tanto, hay que continuar vacunando para sostener la eliminación de esa enfermedad. Y para hacer posible esa eliminación es fundamental que los programas de vacunar tengan altas coberturas de vacunación, igual o mayor a 95, sostenidas a lo largo del tiempo y en forma homogénea, y a su vez una vigilancia que se intensifique y que sea de calidad, para que si aparece algún caso, rápidamente se detecte en forma oportuna y se lleven adelante las acciones para poder limitar el brote. Enfermedades que están eliminadas son la poliomielitis, el sarampión, con el último caso en el año 2000, la rubiola y síndrome de rubiola congénita y el tétanos neonatal. Y cuando nos referimos a erradicación de una enfermedad, tenemos en cuenta cuando es la reducción permanente a cero de la incidencia, es decir, no hay casos de una enfermedad específica ni tampoco el agente circula a nivel mundial. Pero no todas las enfermedades se pueden erradicar por vacuna. Las características que hace que una enfermedad se pueda erradicar son que la enfermedad afecte solo a las personas, que no haya huéspedes intermedios, que se transmita de persona a persona y a su vez que la enfermedad no deje portadores y que la población produzca una inmunidad que permanezca a lo largo del tiempo. Por el momento, erradicación de enfermedades, nos referimos a la viruela y al poliovirus 2. Y en este ejemplo vemos cómo
es importante la inmunidad de grupo o la inmunidad que nos referimos a la inmunidad de rebaño. Entonces, si tenemos una comunidad, como el primer ejemplo, que estaría en color celeste, que son aquellos que están sin vacunar, pero sanos. ¿Qué pasa en una comunidad en donde no hay nadie vacunado? Están todos sanos. Una persona enferma, que en este caso estaría en color rojo, que es la persona enferma, sin vacunar y que contagia, la enfermedad en esa población se va a extender libremente. ¿Qué pasa en el segundo grupo, en el cual el 25% está vacunado? Si en una comunidad tenemos un pequeño grupo vacunado, cuando aparece una enfermedad, los que están vacunados no se van a enfermar, pero el resto sí. En cambio, si observamos el último ejemplo, en el cual hay mucha población en color amarillo, que son los que están vacunados y están sanos. Hay algunos en color celeste, que son los que están sin vacunar, pero están sanos. Y sí, ¿qué sucede si llega alguien enfermo, que sería el que está en color rojo? Si la mayor parte de las personas están correctamente vacunadas, 95% vacunados, cuando alguien se enferma, la enfermedad no se va a extender. Y además se va a proteger en forma indirecta a aquel que por algún motivo no pudo recibir la vacuna. Y a eso es lo que se denomina inmunidad de rebaño. Como todos sabemos, el calendario nacional de vacunas en la República Argentina es muy completo y se fue modificando y completando a lo largo del tiempo. Es completo, es complejo, requiere capacitación permanente. ¿Y cómo van evolucionando los programas de inmunizaciones a lo largo del tiempo? Se van actualizando porque emergen nuevas enfermedades o reemergen. Además, hay adelantos tecnológicos como vacunas que cada vez son más completas y nos referimos a HPV nonavalente o la vacuna Neumo 20. O se simplifican los esquemas de vacunación a la luz de la evidencia científica, como sucedió en el año 2007 con la vacuna BCG y a lo largo de los últimos años con la vacuna HPV. Y a su vez también los calendarios se modernizan aplicando nuevas vacunas que están disponibles, como por ejemplo la vacuna de virus sincicial respiratorio. Y también es muy importante con respecto a la evolución del calendario nacional. Ustedes recuerdan cómo al comienzo solamente se ofrecía protección a los más chiquititos y a lo largo del tiempo la vacunación se aplica en cada etapa de la vida, desde el embarazo hasta el adulto mayor. Es indispensable que el personal de salud conozca los diferentes elementos que integran el marco legal nacional de vacunación. Las acciones de vacunación se enmarcan en la Ley 27.941 de control de enfermedades prevenibles por vacunas, que es de orden público y que rige en todo el territorio nacional, en donde la vacunación se considera una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva y es considerado un bien social. Y rigen los siguientes principios. Las vacunas son obligatorias. Prevalece siempre la salud pública por sobre el interés particular. Las vacunas de calendario son gratuitas. Se debe garantizar el acceso a los servicios de vacunación y la equidad social para todas las etapas de la vida. Con respecto a niñas, niños y adolescentes, en el artículo 10 se refiere que los padres, tutores, curadores, guardadores, representantes legales o encargados de los niños, niñas y adolescentes o personas incapaces son los responsables de la vacunación de las personas que tienen a su cargo. Y a su vez, los miembros de los establecimientos educativos y de salud, tanto públicos como privados, y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento del incumplimiento de lo establecido en artículos anteriores de la presente ley, debe comunicar ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento.
Y a su vez tener en cuenta que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley va a generar acciones de la autoridad sanitaria para poder efectivizar la vacunación, que van a ir desde la notificación hasta la vacunación compulsiva. Es muy importante, además, que todo miembro del equipo de salud que en forma injustificada se niegue a cumplir con las obligaciones de esta ley o que falsifique el carnet de vacunas o cualquier otro documento que acredite la vacunación, va a ser pasible de sanciones que determine la autoridad. Los papás o los cuidadores tienen derecho a la información y trabajamos mucho en comunicación, cómo comunicar. Entonces, debemos dar información completa y fácil de entender, que puede ser en forma verbal o quizás en forma escrita, sobre cada una de las vacunas que van a recibir sus hijos y saber para qué enfermedad van a proteger. Vamos a contarle los beneficios y los riesgos de la vacuna y a su vez también le vamos a contar qué sucedería si no se vacunan y cuáles son los efectos post-vacunación más frecuentes y qué deben hacer los papás si se enfrentan a ellos. También que dar un espacio para que los papás puedan expresar sus dudas y pedir información si es que la requieren, expresar en forma verbal que aceptan las vacunas y en cada acto vacunal debemos dar información a los papás o cuidadores. Ustedes saben que todos los equipos de salud seguimos estando entre las personas más confiables cuando se trata de consejos sobre atención médica o sobre vacunación. Pero ese consejo y esa recomendación debe ser firme. Indicar la vacunación. Es muy importante que el equipo de salud tome dimensión del problema de las bajas coberturas, que a lo largo del tiempo continuemos capacitándonos sobre vacunas y que en la diaria tomemos una conducta activa con respecto a la vacunación. Y qué importante es conocer cómo la percepción de riesgo influye en la decisión de vacunar, y esto nos pasó claramente en la pandemia por COVID. Cuando hay un mayor nivel de riesgo relacionado con la enfermedad, cuando pienso que me voy a enfermar o mis familiares se enferman, alguien conocido se enferma, generalmente uno exige la vacunación, busca la vacunación, me vacuno e indico la vacunación a mi hijo y a toda mi familia. ¿Qué pasa cuando el nivel de riesgo, la percepción de riesgo disminuye? Porque ya hay un menor riesgo, porque la enfermedad circula menos gracias a la vacunación, entonces ya no tengo esa percepción de riesgo ni miedo a enfermarme, por lo tanto ya la decisión de vacunar se va a estar a un costado, quizás no voy a tener esa percepción de enfermarme, por lo tanto no considero vacunarme ni tampoco indico la vacunación al resto de mi familia. Por eso es tan importante poder comunicar que muchas enfermedades ya no están ni circulan en nuestro país gracias a la vacunación y que actualmente, aunque no tengamos noción de que nos podemos enfermar, no nos enfermamos gracias a las vacunas. ¿Qué sucede con la confianza en vacunas? Y la confianza en vacunas también ha disminuido a lo largo de los años, cuando teníamos un nivel de confianza cercana a 96 puntos. Vemos cómo a lo largo del año pasado el índice de confianza de la población en vacunas fue de 86 puntos. Y la confianza en vacunas generalmente en los profesionales de la salud sigue alta. Hay una variabilidad de la confianza que depende de cada país, también depende del tipo de vacuna y del perfil sociodemográfico. La brecha de edad de confianza es más amplia, principalmente entre los más jóvenes, que muchas veces no confían en las vacunas, pero relacionado también con la percepción de riesgo y enfermedades en las cuales nunca vieron, y entre los mayores. Pero cuando se realiza esta encuesta de vacunas que
se hace a lo largo de todos los años, se ve que el 81,5% de los encuestados está de acuerdo con la importancia de la vacunación. Y sabemos que la vacunación genera dolor y estrés, no solamente del vacunado, sino de todo el equipo que garantiza esa vacunación. Entonces, poder trabajar sobre el dolor y el estrés al vacunarse, principalmente implementando una postura correcta, el abrazo de la mamá o el papá que lo trae a vacunar, también ofreciendo el pecho durante la vacunación y distintas técnicas de distracción que hace que la vacunación sea más confortable. También es muy importante poder explicar a nuestros pacientes y a quienes aplicamos las vacunas que las vacunas también siguen un ciclo de vigilancia luego de la aplicación y que son incorporadas al calendario nacional. Como sabemos, cada vacuna sigue una determinada fase y una vez que son incorporadas a calendario nacional, continúa también la vigilancia de efectos post-vacunación, con distintos comités de expertos en los cuales se analizan para ver si esos efectos post-vacunación son directamente relacionados con las vacunas o no. También es muy importante recordar los 5 pasos que debemos tener para evitar errores de vacunación. El primer paso, que el paciente sea adecuado. Es decir, identificar su fecha de nacimiento, su edad, su historia clínica, si presenta alguna enfermedad de base, si tiene factores de riesgos. Por segundo paso, ¿qué vacuna debemos aplicar? Si la vacuna es a virus vivos atenuados, si es una vacuna inactivada, qué tipo de vacuna es, cuántas dosis se deben aplicar. El tercer paso, verificar en el registro informático o el registro en formato papel. Entonces, ¿qué vacuna debemos aplicar? ¿Cuáles son las indicaciones y cuáles son los intervalos a los cuales debo aplicar determinada vacuna? El cuarto paso, ¿cuál es la vía de administración correcta? Entonces, elegir la vía en la cual se garantice la absorción y la estimulación al sistema inmune. Y por último, y el quinto paso, elegir el lugar anatómico correcto. Con estos 5 pasos también evitamos errores en la vacunación. Con respecto a la vacunación de recupero, que es lo denominado puesta al día o vacunación catch-up, que tiene como objetivo completar el esquema de vacunación recomendado de una persona con las vacunas y las dosis que requiere según el momento en que consulta. Por el otro lado, vamos a optimizar los tiempos, o sea, utilizar intervalos más cortos para garantizar rápidamente protección. Y además, brindar una protección óptima contra las enfermedades que se requieran. Entonces, cuando tenemos que evaluar un carnet de vacuna, primero vamos a identificar la fecha de nacimiento y vamos a tener en cuenta la cohorte a la cual pertenece y las vacunas que requiere según la edad. Vamos a ir analizando las dosis de cada vacuna, pero no contando número de dosis, sino vacuna y la edad en la cual recibió esa vacunación. Y por supuesto que es muy importante conocer los cambios en el calendario nacional. Se nos van a presentar 2 tipos de individuos. Aquel que no tenga ninguna dosis de vacuna aplicada, por lo tanto deberemos comenzar esquemas de vacunación, mientras vamos a intentar conseguir información, ya sea en formato digital, en formato en carnet, pero siempre vamos a comenzar con el esquema primario de vacuna. Y se nos pueden presentar también individuos que tengan esquemas incompletos. Por lo tanto, debemos completar con las dosis que faltan. Mientras tanto, también tratar de conseguir información y recordar que todas las dosis que tengamos aplicadas son válidas, no importa el tiempo que haya pasado. Nunca hay que reiniciar esquemas. Entonces, la idea es aplicar todas las vacunas que requiera cada uno de nuestros pacientes o individuos para lograr rápidamente una protección. Vamos a utilizar intervalos mínimos y a su vez es muy importante poder pautar cuándo debe regresar.
Entonces, vamos a considerar contraindicaciones, precauciones. Nunca vamos a reiniciar esquemas si realmente hay constancia de las dosis que fueron aplicadas anteriormente. Vamos a completar esquemas. Es muy importante utilizar vacunas combinadas que nos protegen con una misma aplicación para varias enfermedades, vacunación simultánea, al mismo tiempo aplicar distintos tipos de vacunas. Siempre es muy importante revisar el registro institucional, ya sea en el centro de salud, historia clínica en el hospital o en el sistema informático. Y la cantidad de dosis de vacuna, recordemos que puede cambiar según la edad en la cual se presenta el paciente. Y el intervalo entre dosis también puede ser más corto. Lo que sí se sabe a la luz de la evidencia científica que se aplican vacunas a intervalos menores al mínimo recomendado puede disminuir la respuesta inmune, por lo tanto no van a considerarse válidas. Pero si los intervalos entre vacunas, entre dosis de vacunas, el tiempo es superior a lo establecido, no se van a reducir las concentraciones finales de anticuerpo, se considera válida, pero no es lo recomendado porque si no se tarda mucho más para completar esquema y generar protección para determinada enfermedad. Entonces, para el recupero de esquemas se propone hacer una grilla con las vacunas que se requieren para determinada edad y la vamos a ir completando con las dosis que están aplicadas, las dosis que le faltan, las dosis que voy a aplicar hoy, y es muy importante poder definir si se requieren refuerzos o no y cuándo debo citar al niño. Entonces, nos podemos encontrar con distintos grupos de pacientes. Por un lado, aquel que tenga el esquema primario y los refuerzos del ingreso escolar que requieran. Por lo tanto, un esquema primario completo con refuerzos de 15 a 18 meses. Estamos justo realizando esta capacitación en el mes de diciembre, por lo tanto vamos a considerar corte de recién nacidos del 2020 y del 2021. Si se presenta algún niño con esquema primario completo y refuerzo de 15 a 18 meses, independientemente de no contar con los 5 años cumplidos, se va a indicar la dosis de triple bacteriana celular, Salk, triple viral y la segunda dosis de varicela. Importante tener en cuenta que si ya tiene 2 dosis de triple viral aplicada, a partir de los 12 meses de edad en adelante, que tengan un intervalo mínimo entre dosis de 1 mes, no va a necesitar una nueva dosis de triple viral. También se puede presentar el siguiente caso, que tenga un esquema primario completo, pero que no tenga el refuerzo de 15 a 18 meses. Entonces, si nos encontramos con una cohorte de recién nacidos del 2020 a 2021, independientemente de no contar con los 5 años cumplidos, frente a este esquema trazado, vamos a tener en cuenta la edad. Si tiene entre 4 años y antes de los 5 años, vamos a hacer el refuerzo con la vacuna pentavalente y aplicaremos el refuerzo de los 15 y 18 meses que no tenía aplicados. Sería la primera dosis de varicela, el refuerzo de meningococo y además completamos con Salk y triple viral del ingreso escolar. Vamos a citar en 1 mes para la segunda dosis de varicela. Si tiene ya 5 años, vamos a realizar el refuerzo con triple bacteriana celular. Por lo tanto, va a perder la dosis de pentavalente por la edad. Vamos a aplicar las vacunas de los 15 meses, que sería la primera dosis de varicela, el refuerzo de meningococo y las del ingreso escolar, Salk y segunda triple viral. Recordemos citar en 1 mes para la segunda dosis de varicela. Y siempre tener en cuenta que si ya cuenta con 2 dosis de triple viral aplicadas a partir de los 12 meses de edad, con un intervalo mínimo de 1 mes entre dosis, no requiere aplicarse una nueva dosis de triple viral. Entonces, frente a esta pregunta, si se nos presenta Ana, que tiene 4 años y medio
que pertenece a la cohorte 2021, pero vemos que cuenta con esquema completo hasta los 12 meses, pero no tiene refuerzo de los 18 meses de edad. Entonces, ¿cuál les parece que sería la mejor opción? Le aplicamos el ingreso escolar con pentavalente, le indicamos el ingreso escolar con triple bacteriana celular, aplicamos penta y varicela y esperamos para el ingreso escolar 6 meses, aplicamos penta y varicela y esperamos para el ingreso escolar también 6 meses, teniendo en cuenta y aplicando ahí la segunda dosis de varicela. Y como mencionamos antes, vamos a aplicar pentavalente porque Ana ya tiene entre 4 y todavía no cumplió 5 años, por lo tanto, vamos a aplicarle pentavalente, Salk, triple viral, varicela, refuerzo de meningococo y al mes recordemos el refuerzo de varicela. Entonces es muy importante saber que la protección para Haemophilus, que es una bacteria que puede causar infecciones graves, principalmente en niños menores de 5 años. Por lo tanto, la vacuna pentavalente que incluye la protección para Haemophilus la aplicaremos hasta los 5 años de edad y según la edad que tenga las dosis que necesita. Pedro, que ya tiene 5 años y medio y corresponde a la cohorte 2020, cuenta con un esquema completo hasta los 12 meses de edad, pero no tiene el refuerzo de los 18 meses. Por lo tanto, en él, ¿qué haremos? Aplicaremos ingreso escolar con penta, aplicaremos ingreso escolar con triple bacteriana celular, aplicaremos penta y varicela y esperaremos para el ingreso escolar, o la última opción también, penta y varicela y esperaremos. Y la opción correcta es la B. Como mencionamos antes, vamos a aplicar ya a los 5 años triple bacteriana celular porque no requiere la protección para Haemophilus. Otro caso que se puede presentar es un niño con un esquema primario completo, pero que no tenga los refuerzos de los 12 meses ni de los 15 a 18 meses. Y si pertenece a la cohorte de recién nacidos 2020-2021, independientemente de no contar con los 5 años cumplidos, recordemos que es un esquema atrasado, por lo tanto debemos completar. Si tiene entre 4 años y antes de cumplir los 5, le aplicaremos pentavalente, las vacunas correspondientes al año, primer dosis de triple viral, de hepatitis A y el refuerzo de Neumo 20 y las vacunas correspondientes a los 15 meses. Primer dosis de varicela, refuerzo de meningococo y como ya vamos a hacer las vacunas del ingreso escolar, la dosis de Salk. Recordemos entonces citar al mes para la segunda dosis de varicela y de triple viral. Ya si el niño tiene 5 años, el refuerzo lo vamos a hacer con triple bacteriana. Va a perder la dosis de pentavalente, por la edad ya no necesita protección para Haemophilus. Realizaremos las vacunas del año, primer dosis de triple viral, de hepatitis A y el refuerzo de Neumo 20 y la primera dosis de las vacunas de los 15 meses. Varicela, refuerzo de meningococo y recordemos que estamos aprovechando la oportunidad para aplicar las vacunas del ingreso escolar, en este caso Salk. Citamos al mes para las segundas dosis de varicela y de triple viral. Si ya este niño cuenta con 2 dosis de triple viral a partir de los 12 meses de edad y que el intervalo sea de un mes entre dosis y dosis, no va a requerir una nueva dosis de triple viral. Entonces, si se nos presenta Amalia, que tiene 5 años y medio y corresponde a la cohorte 2020, nos fijamos, tiene sus vacunas hasta los 6 meses de edad, pero no tiene refuerzos, ni de los 12 meses, ni de los 18 meses. ¿Cuál les parece que sería la mejor opción? Ya Amalia tiene 5 años y medio. Entonces, ¿aplicamos ingreso escolar con penta o con triple bacteriana celular? Y la opción correcta es la segunda. Aplicamos el ingreso escolar con triple bacteriana celular, Salk, las vacunas correspondientes al año, triple viral, varicela, hepatitis A, al año y medio, refuerzo de Neumo 20, refuerzo de meningococo
Y recordemos que como vamos a completar a esta edad todas las vacunas que le faltan, lo vamos a citar al mes para el refuerzo de triple viral y varicela. Y por último, se puede presentar un niño o una niña que tenga a su vez todas las vacunas incompletas, o sea, el esquema primario incompleto. Tampoco se aplicó los refuerzos ni de los 12 meses ni de los 15, 18 meses. Si pertenece a la corte 2020, 2021, independientemente de no contar con los 5 años cumplidos, recordemos entonces que si tiene entre 4 años y hasta antes de cumplir los 5, vamos a aplicar pentavalente y Salk, y luego vamos a continuar con triple bacteriana celular y Salk según las dosis que requiera. En esta oportunidad vamos a aplicar las vacunas correspondientes al año, triple viral, hepatitis A, Neumo 20 y las vacunas que les correspondían a los 15 meses. Primer dosis de varicela y refuerzo de meningococo. Recordemos citar al mes para la segunda dosis de varicela y de triple viral. Ya si el niño con este esquema incompleto, ya el esquema primario incompleto tiene 5 años, las dosis vamos a indicar con triple bacteriana celular, porque pierde la oportunidad de requerir pentavalente porque ya tiene 5 años y no necesita protección para hemófilos. Entonces haremos triple bacteriana celular y Salk y luego vamos a completar según las dosis que necesite. Y en esa oportunidad aplicaremos las vacunas del año, triple viral, hepatitis A y Neumo 20 y las vacunas del año y medio. Primer dosis de varicela y el refuerzo de meningococo. Recordemos citar al mes para la segunda dosis de varicela y de triple viral. Entonces, muy importante, como vamos a recordar ahora con Leti, una vez que se aplican las vacunas, poder verificar y certificar en el sistema SICAP que el esquema de vacunación está completo. Las vacunas del ingreso escolar, recordamos que son los refuerzos de Salk, la segunda dosis de triple viral, si es que no tiene dosis anteriores aplicadas, triple bacteriana celular y la segunda dosis de varicela. Estamos vacunando por cohorte, es decir, a lo largo de este año vacunamos a los niños de 5 y de 11 años. Todos los niños que a lo largo de este año cumplían 5 años, que son los que nacieron en el 2020, fueron vacunados aunque aún no habían cumplido los 5 años. Y lo mismo sucedió a lo largo de este año con los que cumplieron 11 años, que son los que nacieron en el 2014. Podían ser vacunados a lo largo de este año, aunque todavía no tenían la edad cumplida. ¿Qué va a pasar en el año que viene, en el 2026? Todos los chicos que a lo largo del año que viene cumplen 5 años, que son los que nacieron en el 2021, pueden vacunarse aunque aún no hayan cumplido los 5 años. Y a lo largo del año que viene, todos los que van a cumplir 11 años, que son los que nacieron en el año 2015, pueden concurrir a vacunarse aunque aún no tengan la edad cumplida. Recordemos que a los 11 años también se aplican 3 dosis de vacuna, 3 vacunas, vacuna HPV, triple bacteriana, acelular y la vacuna meningococo. Entonces también es muy importante en el sistema SICAP, si vemos que las vacunas están completas, marcar como calendario completo. Y recordar que determinado grupo de pacientes requiere otras vacunas. Por lo tanto, si tiene 10 años y medio, pensar, ¿le corresponde o no dosis de varicela? Y recordar que esta vacuna se incorporó para la cohorte de recién nacidos a partir de octubre del 2013. Por lo tanto, si corresponde a esta cohorte, se debe vacunar, aunque esta vacuna se aplique al año y medio. Y no solamente una dosis, sino recordemos que requiere 2 dosis de la vacuna de varicela con un intervalo de 1 mes o más. Entonces, ¿quién se debe aplicar la vacuna HPV nonavalente? Son todos los que nacieron a partir, las chicas desde el año 2000, los varones desde el año 2006
Y recordemos que en esquemas atrasados, si comenzamos el esquema de vacunación siendo menores de 21 años, corresponde una sola dosis. Si el esquema de vacunación comienza y ya se cumplieron los 21 años, se indican 2 dosis de la vacuna HPV con un intervalo de 6 meses. ¿A quién le corresponde la vacuna meningococo tetravalente? A todos los que nacieron en el año 2006. ¿Y a quién le corresponde la vacuna triple bacteriana acelular? A los que nacieron a partir de 1998. Es muy importante entonces jerarquizar la capacitación del equipo de salud, informar a la población sobre las vacunas con un mensaje que sea claro, conciso, garantizar la confianza en las vacunas, la empatía, la escucha activa, investigar siempre la situación inmune en cada oportunidad que tengamos en el consultorio. Siempre recrear las prácticas acerca de las vacunas en la comunidad, que todos los efectores de salud tengan vacunas, facilitar el acceso a la población, utilizar un sistema de registro que sea seguro, tratar de diferenciar cuáles son las falsas y las verdaderas contraindicaciones y utilizar vacunas combinadas para simplificar los esquemas de vacunación. Y qué importante poder trabajar con el otro, emprender espacios de colaboración con otras organizaciones, con actores presentes en el territorio, que va a aportar recursos valiosos, que va a ayudar a poder aumentar las coberturas de vacunación. Entonces, para que se logre un éxito en el trabajar con el otro, es muy importante poder colaborar y construir una posición siempre que sea de igualdad. Ofrecer algo para construir algo en conjunto, tener en claro cuál va a ser el beneficio que se va a lograr para trabajar con el otro, definir claramente qué es lo que va a aportar cada uno, mantener siempre una actitud abierta, escuchar la sugerencia y a su vez aportar. Y siempre especificar cuáles son las responsabilidades de cada parte y respetar los acuerdos. Muchas gracias. Bueno, para dar continuidad a lo presentado por la doctora Clemens, vamos a hablar ahora sobre la importancia de los registros y los reportes de vacunación y cuál es el impacto que tienen sobre las coberturas de vacunación, que son las que se informan mensualmente desde el gobierno nacional. Mencionar que en el sistema SICAP, desde la última actualización que tuvimos este año, tenemos la posibilidad de hacer el registro de carnet completo o incompleto. Hay 2 posibilidades de hacer este registro y puede ser cuando la persona se presenta a vacunar y que tengan entre 5 y 11 años. Al finalizar la carga de vacunación, el mismo sistema va a ofrecer a través de una ventana emergente poder verificar el estado de completitud del carnet. Y van a ver en la pantalla de SICAP una imagen como la que están viendo en la presentación, y es la oportunidad para poder hacer este registro que después nos va a permitir a los equipos poder ver de una determinada corte de edad, siempre hablando de chicos de 5 años y de 11 años, la completitud o no de los esquemas de vacunación. Dentro del sistema SICAP van a poder ir a la carga de la vacunación, registrar vacunación, hacen el registro de todas las dosis y cuando colocan siguiente de vacuna otra persona, en esa oportunidad le van a aparecer esta ventana emergente con la posibilidad. Si el que carga la acción es un personal de salud que conoce de los esquemas de vacunación y puede certificar que el esquema está completo o incompleto, es la posibilidad de cargar sí o no. Si el que hace el registro de estas aplicaciones es un administrativo que desconoce sobre los esquemas de vacunación, poner faltan datos porque no es posible dar esta confirmación. Otra posibilidad de hacer el registro
cuando una persona se acerca al vacunatorio y no necesitamos hacer quizás una práctica, pero sí tenemos la posibilidad de hacer el control en ese momento, es a través del módulo vacunatorio, carnet de vacunación, registro del estado del carnet. Acá vamos a poner los datos filiatorios del niño o el adolescente que vamos a hacer el estado de completitud. Chequeamos que sea la persona. Esta es una oportunidad donde podemos ver los datos filiatorios que nos trae el sistema y poder actualizar si es necesario algún dato. Si es el correcto, seleccionamos a la persona como lo hacemos habitualmente para la carga de alguna vacuna. Y nos va a aparecer la misma pantalla. Tenemos que, en este caso, tildar a qué corte corresponde el estado de completitud que vamos a realizar, si es 5 a 6 años para las vacunas del ingreso escolar o si son los adolescentes de 11 años. Y acá tenemos la posibilidad de poner si no o faltan datos y guardar los datos en el sistema. Recordar que esta posibilidad de cargar el estado de completitud va a ser válida para los ingresos escolares siempre que el niño no sea menor a 4 años y para los de 11 años siempre que el usuario no sea menor a 10 años. Quizás no deja hacer todo el circuito, pero una vez que queramos guardar, el sistema no nos va a permitir porque no podemos certificar en un niño menor de 1 año que tenga, perdón, de 4 años que tenga los ingresos escolares realizados o en un menor de 10 años que tenga la de los 11 años realizado. Es una forma de seguridad también del sistema de que a lo mejor por algún error querramos cargar algo que no corresponde. Una vez que hacemos el registro de la completitud de varios de los niños de nuestra población, el sistema nos va a permitir o nos va a ofrecer poder sacar un reporte. También desde el módulo vacunatorio, carnet de vacunación, reporte de estado de carnet. Con este reporte podemos elegir el año de nacimiento de la corte que queremos chequear y generar un Excel. Siempre estamos hablando en este reporte de los niños o los usuarios que están adscriptos al efector de salud desde que vamos a generar el reporte. No nos va a traer de otro lado la información, siempre de los adscriptos de ese efector de salud. Acá hay un ejemplo de chicos de año de nacimiento 2018, le cargamos ese dato al sistema y tildamos generar un Excel. Nos va a ofrecer un Excel como el que estamos mirando acá, que es dinámico, que nosotros podemos ajustarlo a como querramos o ocultar algunas columnas si no es necesario, pero el reporte es bastante práctico, es más amigable. Nosotros trabajábamos con un reporte nominal anteriormente que era muy bueno, pero que era muy extenso y por ahí necesitábamos hacer mucho filtro para quedarnos con la información última. Acá, como ya hicimos la verificación del estado o no de un carnet completo o no, y solo hay que tildar sí o no, este reporte nos va a ofrecer, entre algunas cosas, los datos filiatorios. Recuerden que es un momento para poder chequear la información y actualizar si es necesario. Si pueden observar en este reporte, hay una persona que no tiene el número de DNI cargado, así que es importante poder completar toda la información que haga falta. También le va a mostrar el domicilio y la localidad donde reside la persona. También es un momento para completar o actualizar esa información. Y por último, 2 columnas donde está la edad del carnet que se cargó la completitud o no. Acá podemos ver 3 ejemplos de chicos de 5 años de edad donde ya se le hizo la completitud en el sistema. Y podemos ver que algunos dicen sí y otros que no se pudo chequear o no se puede comprobar el estado del carnet. Hay celdas que están en blanco y esto significa que son población adscrita del centro de salud, de esa corte que estamos consultando, en este caso el 2018, pero que todavía nadie pudo verificar y cargar este estado de completitud en el sistema.
Bueno, hablando de los datos y de la calidad del dato en el sistema, de la importancia de poder actualizar, de completar, de tildar, de cargar información en el sistema que tengan que ver o que impacten con las coberturas de vacunación. Vamos a hablar un poco sobre indicadores. Cuando hablamos de un indicador, hacemos referencia a una medida que nos permite evaluar, nos permite monitorear y comparar una situación o un proceso para orientar o para tomar algunas decisiones. Dentro de los indicadores de vacunación o de resultado, dentro de los indicadores de resultado, hablamos de cobertura como un indicador importante. Y cuando hablamos de cobertura, nos referimos a el porcentaje de usuarios que han recibido las vacunas o la cantidad de dosis necesarias según el calendario nacional de vacunación. La cobertura de vacunación está constituida, para que se pueda medir, por un denominador, que es el número total de la población objetiva a vacunar, y por un numerador, que es la cantidad de dosis aplicadas a esa población objetiva a vacunar. Y se miden porcentajes. Cuando este indicador de resultado es de 95% o más, hablamos de una cobertura óptima. Cuando es por encima del 100%, hay que revisar esos registros, porque un denominador, si estamos vacunando más en un lugar de la población objetivo, bueno, quizás tenga que ver a chequear ese denominador, o en nuestro caso que por ahí la población elige otros lugares para ir a vacunarse que no tienen que ver con el lugar de residencia o con el lugar de adscripción. O también puede ser que estemos vacunando nueva población que tenemos a cargo en una localidad, bueno, un centro de salud en este caso, y que no hayamos hecho el cambio de adscripción. Entonces nos está dando por encima de la población que nosotros tenemos estimada para la vacunación. Y cuando da por debajo del 95%, bueno, acá es una alerta para ver qué es lo que está pasando. Hay que tratar de buscar las causas de esta cobertura que no sería la óptima. Otro indicador de resultado es el de acceso. Cuando hablamos de indicador de acceso, esto mide la captación de la población por el servicio de salud o por el vacunatorio. Cuando este acceso es del 100%, hablamos de una cobertura adecuada. Cuando es menor al 100%, significa que hay dificultades en el acceso de ese servicio. Tendríamos que chequear a qué se debe. Y cuando es mayor al 100%, igual que con la cobertura, acá tendríamos que estar revisando qué es lo que está pasando para definir cuál es la población real. Para poder sacar la tasa sobre el acceso, por ejemplo, si lo quieren trabajar cada uno en sus lugares de trabajo a nivel local, es la cantidad de dosis aplicadas en una determinada dosis. Hablemos, por ejemplo, de pentavalente en los menores de 1 año, es la cantidad de dosis, primeras dosis aplicadas de pentavalente, dividida la población objetivo, a la que está destinada esta vacuna, siempre hablando de menores de 1 año, y eso lo multiplicamos por 100, y nos da la tasa de acceso. Otro indicador de resultados es la tasa de deserción o de abandono, que hay que tenerla siempre en cuenta porque es un indicador importante para evaluar los servicios o para evaluar las localidades o los departamentos a nivel central. Y cuando hablamos de tasa de deserción o de abandono, nos referimos a la cantidad de personas de la población objetivo que iniciaron los esquemas de vacunación, pero que por alguna razón no completaron esas dosis. Siguiendo con el ejemplo de los menores de 1 año, podemos tomar la primera dosis de la vacuna pentavalente y ver cuántos llegaron a la tercera dosis. Esta fórmula es un cálculo matemático que se puede hacer a través de una resta. En el caso de la vacuna pentavalente sería las primeras pentas que se colocaron menos las terceras pentas que se colocaron, y el resultado nos va a dar la tasa de deserción. Cuando este indicador es igual a 0,
estamos hablando de un indicador aceptable. Siempre es aceptable hasta un 5% de tasa de deserción. Cuando es mayor a un 5%, entre un 5 y un 10%, estamos hablando que hay un problema en la tasa de deserción o en el abandono de esta población objetiva que estemos midiendo. O sea, 5% es aceptable, mayor a un 5% es un gran alerta para ver cuáles son las causas por las que la población no está llegando a completar sus esquemas de vacunación. Cuando hablamos de las causas, de por qué hay bajas coberturas o por qué hay tanto porcentaje de deserción en algunas de las dosis de vacunación o en varias vacunas del calendario, los tenemos que posicionar siempre entre la oferta y la demanda, pensando que es multicausal la baja cobertura de vacunación y que tienen que ver con la oferta que se da desde los servicios de salud o de las actitudes que pueden tener los trabajadores de salud. Cuando hablamos de servicios de salud y de inmunización, podemos mencionar situaciones de organización del vacunatorio, por ejemplo, horarios que no son favorables para la comunidad, o que ponemos por ahí horarios de limpieza del centro de salud, en horarios que por ahí sabemos que la comunidad les es más fácil llegar al efector de salud, a la salida de las escuelas, por ejemplo, muchas familias eligen pasar por los vacunatorios antes de ir a su casa y a lo mejor es un horario que se elige para hacer la limpieza del efector, eso hay que evaluarlo en cada uno de los servicios. El tema de la accesibilidad geográfica del lugar, los tiempos de espera que quizás las familias tienen para la vacunación, que se pueden superponer a lo mejor con horarios de consultorios o con otras actividades que tengamos organizadas en el servicio, reprogramación de citas, o que pueda faltar alguna vacuna. Recordamos que cuando falta alguno de los insumos o alguna de las vacunas que algún usuario necesita, colocamos la que tenemos en el lugar en el momento, no retrasamos la vacunación por la falta de una. Lo que sí tenemos que marcar es cuándo podría volver para la otra, podemos tomar un contacto o alguna forma de poder contactarnos con la familia para poder avisar cuando tengamos lo otro que no teníamos disponible en ese momento. Cuando hablamos de actitudes o conocimientos de los trabajadores, podemos mencionar no revisar los carnets de vacunación, si la familia no lo demanda. Recordamos que cada contacto que el usuario tenga con el servicio de salud es una oportunidad para poder chequear ese carnet de vacunación. Y que generalmente, si no va al sector de salud exclusivamente para la vacunación, no hacen la consulta. Pero nosotros los tenemos ahí, muchas veces en las salas de espera, para alguna consulta con algún profesional de la salud, y es súper importante aprovechar esa situación de contacto con el servicio de salud para poder revisar los carnets de vacunación. Poder informar sobre fechas próximas en las que debería venir para otras dosis, escuchar y evacuar dudas sobre falsas contraindicaciones, pero para poder evacuar dudas sobre falsas contraindicaciones, el personal tiene que conocer cuáles son. Entonces hablamos de que la inmunización para el vacunador, para el trabajador de salud, es capacitación dependiente, informarnos cuáles son las ofertas de capacitaciones que hay, tanto en el sector público, a través de la difusión que hacemos desde el programa de vacunación, o cualquier otra capacitación de alguna entidad científica como la SABE o como la Fundación Vacunar o como la capacitación del Hospital Gutiérrez que se ofrece todos los años, participar en la medida de lo posible y estar siempre actualizado, porque se desconoce cuál es el calendario de vacunación. Sabemos que es un calendario que es dinámico y que por ahí puede haber nuevas recomendaciones, chequear siempre los mails oficiales de los vacunatorios para ver si llegó alguna información, los grupos que tenemos donde compartimos normativas o nuevas actualizaciones o recomendaciones y tenerlas siempre a mano, preguntar y no administrar, como mencionaba la doctora Clemens, muchas veces vacunas simultáneas.
porque por ahí las familias nos pueden referir que tantos pinchazos no, que pueden tener mayor cantidad de sintomatología. Recordamos que la cantidad de vacunas que apliquemos un mismo día no potencia ningún efecto adverso que la persona pueda tener, no es que le va a doler más o que va a estar más molesto porque se ponen más vacunas. Así que recordar aprovechar la simultaneidad de las vacunas y bueno, también hablar con la familia sobre este temor, diciendo que hay vacunas que son combinadas y que a veces en un solo pinchazo reciben protección para varias enfermedades. Y cuando hablamos de la demanda, entre lo que es la multicausalidad sobre las bajas coberturas de vacunación, tenemos a la familia, por un lado, que no demanda la vacunación, como lo hacía históricamente, y esto puede tener que ver con no tener a la inmunización como una prioridad. Cuando no hay circulación de algunas enfermedades gracias a la vacunación, la familia no percibe el riesgo sobre las enfermedades que las vacunas protegen, porque puede haber reticencia a la vacunación, y esto es válido que las personas por ahí tengan dudas. No es válida la reticencia, es válida que las personas tengan dudas. Entonces, poder tener esta actitud de escucha frente a alguna reticencia a la vacunación, que muchas veces, la mayoría de las veces no son familias antivacunas, sino que tienen dudas y que son válidas, que las podamos escuchar y poder acercarle información para que la persona pueda estar seguro de que la vacunación es un beneficio. Y este espacio de escucha para poder tratar la reticencia y persuadir esta decisión de algunas de las familias puede darse con algún profesional del equipo de salud, que puede ser el pediatra, si hablamos de niños, y nos puede acompañar frente a algún tipo de consultoría sobre vacunación para la familia, o el clínico o algún otro integrante del equipo de salud con el que podamos hacer equipo y poder escuchar y ofrecer información a la familia. Generalmente la reticencia tiene que ver con información que está dando vuelta, entonces es como que las personas es una alerta y quieren consultar y quieren evacuar dudas, y tienen que ver con miedo más que nada, no con antivacunas, por suerte, no tenemos grandes grupos en la provincia. Y también con determinantes sociales, culturales, económicos y por la infodemia, que hoy en día con un clic la información se viraliza por las redes o por WhatsApp. Entonces, tratar siempre de orientar, si se van a buscar información a través de Internet, cuáles son las fuentes oficiales donde debe consultar. Entonces, todo esto que es multicausal, podemos englobar que podrían tener que ver con la baja cobertura de vacunación y poder trabajar con cada uno de estos puntos y mejorar todo lo que es posible desde el sector de salud para poder tener una oferta y una actitud de escucha para las familias adecuada. ¿Qué nos incumbe entonces como equipo de salud? Hablando de recupero de esquemas atrasados, y volvemos a mencionar que va de la mano sobre la calidad del dato que construimos en el sistema de información SICAP. Entonces, garantizar registros nominales y oportunos para que el dato no se pierda. Si tenemos que hacer alguna actividad extramuro y no tenemos la posibilidad de hacer la carga en el momento en el sistema, podemos utilizar registros en formato papel como soporte, pero tratar de que cuando uno vuelve al centro de salud o lo más pronto posible, esa información esté cargada en SICAP, porque después el papel se puede perder y podemos tener personas inmunizadas, pero no hay certificación si no hay registro de vacunación en nuestro sistema SICAP. Participar activamente en el recupero de esquemas incompletos, involucrando a todo el equipo de salud, no solamente enfermería o los vacunadores. Si tenemos mucha población pediátrica que tenemos que buscar o completar esquema de vacunación, pensar en estrategias junto con el médico que por ahí tienen en el efector y se encargan de la atención de esta población, contarles cuál es la situación de las coberturas de vacunación de su población en ese sector de salud, o las embarazadas, trabajarlo con la ginecóloga o la obstetra, y también pensar en la vacunación de los adultos y poder tratar
de armar alguna estrategia con el médico clínico o el médico generalista que tengamos en el lugar. Con esto, ¿qué queremos decir? Que la vacunación y el recupero de vacunación tiene que involucrar al resto de los trabajadores, agentes comunitarios, si tenemos, administrativos, para todo lo que son reportes y demás que nos pueden facilitar en el trabajo, repartirnos el trabajo entre todos y poder llegar a la población objetivo con la mayor información posible y con el mejor acompañamiento del equipo posible. Promover la vacunación en la población como un derecho, como una responsabilidad compartida, trabajar con las instituciones que tenemos en las comunidades, poder hacer algún acuerdo de colaboración, si tenemos clubes, si tenemos gremios, si tenemos, bueno, trabajar con vecinales, trabajar siempre con las instituciones que están en los barrios en los que nosotros estamos, nos hace también llegar de forma oportuna o es más accesible quizás para la población que se está demorando en la llegada a la vacunación. Mantener coberturas adecuadas para proteger a cada una de las personas de acuerdo a las situaciones que se pueden modificar en cada uno de los lugares. Hablábamos que una de las causas tenía que ver por ahí con la idiosincrasia de la comunidad o de las familias y bueno, tratar de ayornarnos a esa situación. Tenemos centros de salud en comunidades de pueblos originarios, donde las estrategias para llegar a esa población quizás son distintas a la de cualquier otro barrio, entonces respetar esa situación, esa idiosincrasia y ayornarnos a esa historia de esa comunidad y plantear quizás nuevas estrategias con estos líderes o estas instituciones que por ahí compartimos en el mismo lugar. Cuando hablamos sobre coberturas de vacunación, que dijimos que era la cantidad de personas que se vacunan en relación a la población objetivo, nosotros tenemos dos fuentes que manejamos en la provincia de donde obtener la información. El oficial es el de Nación, que es a través del tablero del NOMIVAC, y ese tablero del NOMIVAC, la cobertura nacional, se nutre de la información que tenemos en SICAP. Nosotros interoperamos con el sistema nacional a través de nuestro propio sistema informático SICAP. Esto quiere decir que toda la información que cargamos en SICAP después migra al sistema nacional. Pero para que la información migre al sistema nacional, los datos tienen que ser de calidad y los datos tienen que ser completos, porque algún sesgo en la información o alguna omisión en algunos de los datos filiatorios o datos de carga de vacunas en el sistema puede quedar en una bolsa que no migra y que eso después significa bajas coberturas a nivel nacional. ¿Están colocadas y están cargadas en SICAP? Sí, pero no migra al sistema nacional. Y una vacuna que no migra al sistema nacional es una vacuna que no se realizó. Con esto, las coberturas, analizamos las brechas de vacunación reales que tenemos, comparando estos dos sistemas, y bueno, el gran desafío que tenemos es mejorar la calidad del dato, para que todo lo que aplicamos pueda migrar y nuestra cobertura de vacunación nacional refleje la realidad de la provincia. Acá pusimos algunos ejemplos de algunas vacunas para que se pueda dimensionar de qué hablamos cuando hablamos de calidad de datos y comparamos por un mismo periodo, esto es del 2025 hasta octubre del 2025, cómo es la cobertura nacional y cómo es la cobertura de la provincia vista desde SICAP, para que se puedan ver las incongruencias y las brechas que tenemos en la migración de la información por esta falta quizás de información que no completamos cuando hacemos los registros. Muchos tienen que ver con problemas quizás técnicos de interoperabilidad y de eso se encarga el equipo técnico central. Pero también cuando hacemos el análisis de por qué las vacunas no migran al sistema nacional, vemos que hay muchos errores que son propios de los usuarios. Entonces, a eso apuntamos, a que cada uno en los lugares de trabajo podamos mejorar
la forma en la que cargamos, tratando de respetar todo lo que se necesita para que la información pueda migrar correctamente y poder modificarlo. Acá tenemos, para mencionar algunas, vacunas BCG hasta octubre del 2025, la cobertura nacional de un 38,6%, y la cobertura de SICAP medida desde SICAP y sobre un sistema que se construye la cobertura de vacunación que se llama Visalud, pero que la fuente de información del Visalud es SICAP, nos dice que llegamos casi a un 83%. O sea que tenemos más de un 40% de diferencia entre nación y provincia. Esta brecha que hay de casi un 40% de diferencia tiene que ver con la calidad del dato y con la no migración de la información por esta causa. Otra, por ejemplo, es la vacuna IPV, primera dosis. En el panel nacional nos figura un 55,8% y en el panel provincial un 78,43%. Tenemos mucha diferencia y así con todas las vacunas que acá podamos observar. El azul es la cobertura nacional y el naranja es la cobertura medida por Visalud y SICAP. Cuando desglosamos estas dosis no migradas, porque las podemos identificar en el sistema, cuáles son de ese volumen de dosis registrada en SICAP, cuáles son las que no migran a Nomivac, así a grandes rasgos, mencionamos esta para que puedan entender un poco cómo impacta en la cobertura. Por ejemplo, de vacuna BCG, hasta octubre del 2025, teníamos casi 12.000 dosis aplicadas que no pudieron ser migradas al sistema nacional. Con vacuna BCG, con vacuna hepatitis B, cuando se hace el análisis de qué es lo que puede estar pasando, está vinculado a que el niño en primera instancia no tiene documento nacional de identidad. Entonces no lo podemos registrar como una persona con su documento nacional de identidad. Pero para que se pueda garantizar que estas dosis migren, hay que asociarlo a un dato filiatorio. Nosotros hemos compartido en varias oportunidades la forma en que se hace el alta de los recién nacidos y cómo tenemos que asociarlo al dato filiatorio de la mamá o del papá, que es el adulto responsable de ese niño, y que las dosis puedan ser migradas sin problemas. En estas dos vacunas, cuando damos el alta al niño en el sistema, donde es su número de documento, tenemos que poner que es ajeno y poner el documento, por ejemplo, de la mamá. Pero no basta solamente con eso. Abajo, y el sistema mismo lo va a pedir porque en todos los menores de 13 años no te deja avanzar cuando damos un alta si no lo asociamos con un adulto responsable. Abajo ponemos que ese DNI ajeno que le cargamos a este recién nacido pertenece a la mamá tal y tal con ese DNI. Y a nivel central después se cruzan estos datos y se puede dar fe que ese niño es hijo de esa mamá y que esa mamá es una persona real y la información migra sin inconvenientes al sistema nacional. Después, otra instancia es que cuando el niño ya tiene efectivamente su número de DNI, recordar actualizar ese dato en el sistema, no generar un nuevo alta, sino buscar a este niño, si no lo encontramos con su número de documento que ya lo tiene, buscarlo con el número de documento de la mamá o del papá, porque actualmente todas las maternidades están dando de alta, es casi imposible que no se esté dando de alta en un lugar, pero no lo buscamos con el dato de DNI de la mamá como dato filiatorio o como dato de DNI ajeno del niño y se genera un nuevo alta generando la duplicidad y muchas veces más de 2 veces de una persona en el sistema. Otra de las vacunas, por ejemplo, de una bolsa de dosis no migrada, vacuna IPV-SAL, primera dosis, tenemos casi 5.800 dosis en un paquete que no migraron, y siempre las primeras dosis de las vacunas que le siguen al recién nacido está vinculado con esto de que no le actualizamos el dato en el sistema de su nuevo número de DNI, o no está vinculado a un dato filiatorio de un adulto responsable.
Entonces acá, a grandes rasgos, pueden ver todas las dosis que podrían impactar en el sistema y que podrían dar una foto, una mejor cobertura de vacunación en nuestra provincia, pero que no podemos justificar, porque quedan en esa bolsa virtual hasta que se van solucionando o vamos actualizando o vamos agregando los datos que faltan para que puedan migrar. O sea que esto no tiene que ver con problemas de interoperabilidad de los sistemas, sino que tiene que ver con el usuario y la posibilidad de tener siempre actualizada la información. Acá también queremos mostrarle hasta este 2025, que fueron sacados los primeros días de diciembre del 2025, la cantidad total de errores que tenemos en el sistema SICAP que no permite que la información migre al sistema nacional. Hasta los primeros días del 2025 había casi 126.000 errores en el sistema, de cuales casi 50.000 corresponden a errores de datos. Después hay un 25.000 que corresponden a errores de RENAPER, y esto muchas veces tiene que ver que RENAPER no se puede validar a la persona a través de RENAPER, y muchas veces tiene que ver que cuando hicimos el alta del niño en el sistema, a lo mejor lo pusimos con el apellido de la mamá, después la persona hizo su DNI, después fue a buscar su DNI, y en el DNI figura el apellido del papá, y cuando queremos renapear, el sistema no lo reconoce con el apellido materno. Entonces ahí tenemos que actualizar siempre el apellido o los datos que dice el DNI físico de la persona para que se pueda hacer el renapeado, como decimos nosotros. También tenemos errores dentro de los errores de datos, que son no completar el departamento ni la localidad de donde es la persona. Desde la nueva actualización del sistema SICAP, esta parte de localidad y departamento, el sistema te lo tira por defecto al efector en el que está haciendo el alta de ese usuario en ese momento. Si por alguna razón estamos haciendo el alta en una maternidad y después el niño es del interior y vuelve a su localidad y nunca se actualiza ese dato en el sistema, va a quedar adscripto al efector donde nació. Si queremos hacer, por ejemplo, una búsqueda activa, ese niño no nos va a aparecer como adscrito a nuestro efector de salud. Pero si por alguna razón no pudimos poder completar los datos de los niños, o son niños que nacieron antes de la actualización del sistema que se hizo en mayo de este año, y antes de la actualización el sistema no te tiraba por defecto la localidad, había que cargarlo manual. Si ahora nos encontramos con estos niños que vamos a recibir para vacunar en el ingreso escolar y los 11 años, que su alta fue dada antes de mayo de este año, chequear que tenga cargado la localidad y el departamento de donde reside, porque si no, esto entra en esta bolsa de errores de datos y no migra la información. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en cuanto a la calidad del dato y esto que estuvimos viendo hasta ahora? Podemos ver en algunas de las vacunas que tenemos una alta tasa de deserción, que en algunos llega hasta un 8%. Recordamos que hasta un 5% es aceptable, 0 es lo ideal. Una tasa de deserción hasta un 5% es aceptable, pero cuando es mayor de un 5% nos tiene que generar alerta a los equipos de salud para ver qué es lo que está pasando y cuál es la causa por la que la población no está volviendo a completar sus esquemas de vacunación. Sobre todo ahora que vamos a estar en contacto con estos niños de 5 años y de 11 años a través de este nuevo programa Vaccine, pero recordar que toda oportunidad que tengamos o que las personas tengan un contacto con el servicio de salud es la posibilidad de controlar y poner al día los esquemas de vacunación que hagan falta. Otro de los desafíos es tratar de identificar y mejorar los registros de vacunación en el sistema SICAP para que puedan migrar efectivamente a Nomivac, teniendo en cuenta esto que les mencionábamos, chequear siempre, hacer la completitud y tener los datos actualizados de las personas y poder hacer la carga de la práctica de la vacunación o de las dosis de la vacunación
como corresponde. Nosotros podemos observar que tenemos vacunas, por ejemplo, de neumococo, una gran cantidad de dosis que no migran y que no está relacionado con los datos filiatorios de la persona, sino con la forma en que hacemos la carga en el sistema. Por ejemplo, en los niños de 1 año, la dosis que se da a los 12 meses no se carga como tercera dosis, sino que se carga como refuerzo. Si la cargo como tercera dosis, el sistema me lo va a permitir, porque hay un pequeño grupo de población objetivo que tiene que recibir una tercera dosis, que son los prematuros, pero en ese caso tendríamos que tildar que lo estamos vacunando porque pertenecen a un grupo de riesgo y necesitan una dosis más de vacuna neumococo en este caso, pero para todo el resto de la población objetivo de 1 año, que no tiene una condición para recibir esa tercera dosis es un refuerzo. Y el sistema no lo puede migrar si no lo tildamos así. Otro ejemplo con esa misma vacuna son los mayores de 65 años que reciben una dosis única de vacuna neumococo. Esa dosis que se debe registrar como dosis única en el adulto mayor de 65, lo están cargando como refuerzo. Y el sistema no lo puede migrar si no lo carga como el refuerzo, porque nuestro sistema se mapea con las condiciones que mapea el sistema nacional y tienen que ser idénticos. Entonces, si no cargamos igual que mapea el sistema nacional, la dosis queda registrada, pero no se puede migrar. Entonces, recordar cómo es que cargamos cada dosis en el sistema. Primera y segunda, siguiendo con el ejemplo de neumococo, primera y segunda dosis en el menor de 1 año y esa tercera dosis de los 12 meses es un refuerzo, no es ni dosis únicas ni tercera dosis. Y así podemos hacer ejemplos de todo el resto de la vacuna. Si alguno tiene alguna duda, nos puede consultar o podemos armar alguna tabla para compartirle y recordar la forma correcta de la carga de la vacuna en el sistema. Y bueno, la coordinación territorial, como otro de los grandes desafíos, con una necesidad de articulación del trabajo entre los distintos equipos de salud, centros de salud, con hospitales, cuando recibimos niños recién nacidos y quizás no los encontramos en el sistema, por más que agotemos las búsquedas y la persona tenga un certificado de vacunación y podamos identificar dónde nació, poder conversar con el otro equipo de salud, con la otra institución, para ver si hay alguna falta de registro en el sistema, para que lo puedan actualizar, porque recuerden que las vacunas que se aplican en un sector de salud, el descuento de las dosis es automático con el registro de la práctica de la aplicación, entonces poder anticiparnos antes de nosotros, hacer un alta en el sistema y descargar un historial, la posibilidad de que puedan revisar estos efectores de salud y hacer la carga para que se haga el descuento automático de la dosis, se pueda seguir la trazabilidad de la vacuna. Con otros centros de salud, si tenemos población que por ahí migra de un lugar al otro, poder también ver qué pasa con el estado de vacunación de alguna persona que no podamos encontrar en el efector. Entre los nodos, tenemos referentes de inmunizaciones en cada nodo y podemos articular o hacer de nexo para la comunicación si es necesario. Y bueno, ni hablar que a partir del próximo año, el trabajo fuertemente que se va a hacer con las instituciones educativas, con esta apertura que hay a través de esta decisión política del trabajo interministerial que se va a realizar en cada uno de los departamentos de la provincia, bueno, poder trabajar con las instituciones educativas, quizás ahora sabiendo que se viene este programa de vacunación con estas estrategias que veníamos mencionando, mientras las escuelas estén abiertas, empezar a hacer algún vínculo y empezar a conocernos y empezar a ver cómo vamos a articular el trabajo del próximo año, y con referentes de la comunidad que muchas veces son referentes naturales y que son el mejor nexo para llegar a alguna población específica o a alguna familia específica que quizás desde el centro de salud, habiendo agotado todas las instancias, no vemos que haya alguna apertura. Y bueno, como tácticas para mejorar las coberturas de vacunación, y recordamos la importancia del dato y que el registro
de las vacunas aplicadas a la población forman parte de la práctica, ya no hablamos solamente de la práctica en el momento de hacer la administración de la vacuna y el registro en el carnet. Hablamos también que el registro en el sistema informático forma parte de la práctica de la vacunación. Es un paso más que no debemos omitir. La práctica propiamente dicha o efectivamente realizada, cargar en el carnet de la persona, en el carnet físico para que se pueda llevar su certificación, y como último, cargar en el sistema informático. No omitir esta parte, porque forma parte de la calidad del dato que necesitamos para la migración de las dosis aplicadas al sistema nacional. Y que a su vez, toda esta migración de dosis aplicadas, que también es nominal, porque ya no es solo saber cuánto vacunamos, sino saber a quiénes vacunamos con nombre y apellido, forma parte o es útil para la gestión de los insumos que se necesitan. O sea que va todo de la mano. Y como táctica para mejorar estas coberturas, para volver a tener coberturas adecuadas y óptimas y calidad del dato, podemos hablar sobre operativos de búsqueda activa de vacunación, y podemos hablar de esta búsqueda activa por corte, si es que no sabemos por dónde empezar, o sea, por dónde podemos iniciar esta búsqueda activa, hablando sobre los niños de 5 y 11 años, por corte. Sabemos que vacunamos por corte, que ahora ya no es más. Los chicos que ingresan a la escuela o que ingresan a primer grado, como es algo que todavía está instalado en algunos trabajadores o en la misma comunidad, que quizás no lleva a vacunar a su hijo porque todavía no empezó primer grado. Bueno, empezar a trabajar eso de que la vacunación en estos grupos etarios es por corte, y esta búsqueda activa se puede hacer a través de los reportes que obtenemos del sistema informático, que mostrábamos al principio, cómo podemos obtener un reporte por corte, pero para que ese reporte por corte no sea útil y el sistema nos los ofrezca, antes tenemos que haber hecho un trabajo previo de alta en el sistema de una persona, de adscripción correcta al efector de salud, que es el efector de salud de su referencia, y poder cargar la completitud siempre que tengamos la posibilidad de los esquemas de vacunación de ingreso escolar y de 11 años, porque nos va a dar un reporte fiel. Y entonces, cuando nos da un reporte fiel, si todos hacemos este trabajo, la búsqueda activa va a estar súper bien orientada, porque vamos a saber a quiénes ir a buscar y quiénes no, ya nos quedamos tranquilos porque tienen su vacunación completa. Revisar los registros locales en la medida de las posibilidades y en cada oportunidad que tengan. Si ven que encuentran duplicados, triplicados, cuadruplicados, poder hacer la comunicación al equipo central. Nosotros hemos compartido un enlace, que es un enlace de Google Form, donde cada vez que encuentran datos que están duplicados o más, se puede llenar ese Google Form, que es súper amigable, y esa información nos llega al nivel central, y desde el nivel central nosotros hacemos primero la unificación de dosis de vacunas, si es que tiene más de un alta y figuran unas vacunas un poco en una de las altas y otro poco en otra de las altas. Nosotros desde el nivel central podemos unificar las vacunas para que queden un solo carnet. Y en otra instancia, después de unificar las vacunas, en otro equipo de estadística, en otro equipo técnico de nivel central, se pueden unificar las personas que necesitan muchas validaciones y tienen bastante seguridad para que por error no empecemos a quizás unificar personas que no corresponden, y que no tiene que ver solo la unificación de personas con el registro de vacunación, sino con la historia clínica que tenga cargada en el sistema y otras cuestiones que ofrece el SICAP. Entonces, poder identificarlos, y una vez identificarlos, mandarnos la información para que podamos hacer ese trabajo. Y una vez que lo vamos realizando, esto también va limpiando las bases, porque sabemos que todavía está bastante sucia la base de datos con todos estos duplicados o triplicados. Entonces, de esta forma podemos ir limpiando las bases. Fortalecer la capacitación sobre el registro nominal y el control de calidad de la información. Está planteado poder acompañarlos el próximo año para poder remarcar todo esto que estamos nombrando acá, quizás de manera más profunda, y poder mostrar otro tipo de registro, y poder mostrar cómo
cómo sigue impactando los datos que no son de calidad a la hora de sacar coberturas, poder trabajar en aquellos que sí, cada uno en sus lugares puede mejorar para que el impacto sea otro y sea real. Bueno, promover obviamente la simultaneidad de las vacunas según las edades, si las familias tienen miedo, si las familias tienen dudas, si las familias no saben, o quizás haya que hacer algún tipo de acuerdo con la familia cuando hay que recuperar muchas dosis de vacunas en un usuario, a lo mejor poder persuadir esa decisión de por qué no lo vacunó tiene que ver con que, bueno, acordamos que no quiero todas las vacunas ahora, quiero la mitad, bueno, tratar de ser flexibles en eso también, por más que promovemos la simultaneidad, pero también tenemos que ver cada situación particular, y si necesitamos hacer un acuerdo con alguna familia, hoy 2, la semana que viene 3, la otra semana otras 2, poder hacer ese acuerdo y ese seguimiento y acompañamiento, recordando cuáles son las vacunas que tienen que darse sí o sí juntas, y cuáles son los intervalos para el resto de las vacunas, que algunas no necesitan intervalos y otras sí, hay que respetar intervalos mínimos, y esto tiene que ver mucho, o esta recomendación tendrá que ver mucho con el conocimiento que tenga el trabajador sobre esto. Por eso volvemos a repetir, inmunizaciones es capacitación dependiente, por lo dinámico que son las recomendaciones. Si no lo sé, si en ese momento no puedo armar el esquema, si en ese momento me cuesta discernir cuáles ahora sí, cuáles ahora no, recordar que trabajamos en equipo, que pueden consultar, que tienen un referente de vacuna en cada uno de los lugares, que se puede armar un esquema en particular sobre alguna familia o alguna situación particular, no se queden con que no saben o si no lo saben, no den una recomendación de la que no están seguros. Y bueno, monitorear mensualmente estas brechas de dosis que no son migradas, que esto es más desde el nivel central. Nosotros podemos ver todas las dosis que van quedando en esa bolsa virtual y que no migran, muchas se pueden corregir de manera centralizada, pero necesitamos que a medida que corregimos de manera centralizada y en base a todas estas recomendaciones y estas muestras que dimos en esta presentación, tratar de ver qué se puede cambiar y mejorar en el nivel local para que esa bolsa vaya disminuyendo y se pueda ver el impacto real y no que hoy corregimos 50.000 y no mejoramos o no cambiamos nada a la hora de hacer la carga de los datos en el sistema y mañana tenemos 50.000 más. Entonces, esto de monitorear las brechas y las dosis no migradas, nosotros podemos, generalmente cuando identificamos que es un mismo sector donde el error es recurrente, podemos comunicarnos con el lugar y decir, mira, nos está pasando esto, estamos viendo esto, cuál es la duda, qué nos entendió, cómo estás cargando. Y también podemos identificar al usuario. Si a veces es el mismo sector, pero a su vez siempre vemos que es el mismo usuario que hace una carga que no corresponde, bueno, ahí ya es más personalizado el acompañamiento, viendo cuáles son las dudas o los por qué no se puede estar haciendo la carga como corresponde. Bueno, muchas gracias. Súmate al Batch Team, provincia de Santa Fe.